Conectados 21, contándome a mí, están la mayoría. Están todavía por ahí ausentes 7 jóvenes. Bueno, estábamos el día de ayer resolviendo ejercicios de álgebra de Boole. Vamos a resolver algunos más para pasar a un siguiente tema. Ayer resolvimos este ejercicio, el número 1, este que tenemos aquí en la pantalla. En este momento estoy compartiendo pues mi escritorio. Supongo que lo están viendo. Si no es así, háganmelo saber, por favor. Bien, resolvimos esta ecuación booleana y la implementamos en circuitos digitales a través de compuertas lógicas en Proteus. Y bueno, ayer pudimos comprobar que la reducción de la función booleana por medio de los postulados de Boole, pues ya vimos pues el efecto que tiene en un circuito digital esa reducción, y concluimos que la reducción por álgebra pues nos ayuda a reducir los espacios de circuito y por ende pues los costos del mismo. Entonces ayer pudimos comprobar en Proteus esa acción de reducir una función booleana. Bueno, ahora vamos a continuar haciendo el ejercicio 2. Ahora sí ya no los voy a meter a Proteus, porque entonces sí me tardaría pues haciendo todos estos circuitos en Proteus. De lo que se trata en este momento es que ustedes conozcan cómo tratar el álgebra de Boole. Si ustedes tienen, digamos, la curiosidad de implementarlo en Proteus, bueno, pues lo pueden hacer. Ya vieron cómo lo hice el día de ayer. Entonces, el ejercicio número 2 se trata de una función llamada z, que tiene como términos la multiplicación de dos grupos de variables. En el primero tenemos a negado más b, que multiplica a más b. Entonces nos piden que reduzcamos esta función. Bien, me voy a pasar a Word. Ahí estoy en la pantalla de Word, ya tengo copiada la función z. Si no están viendo la pantalla de Word, por favor me lo hacen saber. Bueno. Aquí la función z, ¿qué es lo que observamos que podemos reducir? Bueno, pues de inmediato no observamos ninguna reducción. Es decir, lo que está en el primer paréntesis, si buscamos en el álgebra de Boole, pues no hay un teorema que me diga que yo puedo hacer una reducción con estas dos variables. Si observamos el otro paréntesis, pues tampoco vemos claramente un teorema que me ayude a reducir lo que está dentro del paréntesis. Entonces, siendo así, lo que necesito hacer pues es distribuir la función y ver qué pasa en la distribución, ¿verdad? Entonces, para ello, pues yo tengo que echar mano de mis teoremas de Boole, ¿verdad? ¿Cuál es ese teorema que me ayuda a distribuir unas variables tal como lo vemos en la ecuación, en el ejercicio 2? Bueno, pues si observamos, pues es el teorema 14. El teorema 14 me ayuda a distribuir dos paréntesis que están multiplicando un par de variables. Entonces ya explicamos ayer cómo trabaja el postulado 14. Entonces, siendo así, lo que tengo que hacer es distribuir lo que está en el primer paréntesis hacia el segundo. Por lo tanto, tengo que multiplicar a negado por a. Eso es lo primero que tengo que distribuir. Entonces, tengo a negado que multiplica a más a negado por b. A negado por b.
¿De acuerdo? Entonces lo que hice aquí es distribuir A negado en el segundo paréntesis. Ahora voy a distribuir B por todo lo que está en el segundo paréntesis. Pero, pues de una vez la reordeno para que vaya en el orden de las variables A y luego B. Entonces, acuérdense que hay un teorema que no importa cómo multiplique. Puedo poner primero la B o puedo poner primero la A. Entonces, B por A es igual a A por B, más B por B. Y así me quedaría el primer paso del trabajo de esta ecuación. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda en este paso, háganmelo saber, por favor. ¿No hay ninguna duda? Bueno. Bien, observemos lo que quedó en la distribución. Este término de aquí, A negado por A, si yo veo en mis teoremas, ¿hay alguno que me diga algo de esto que tengo sombreado, A negado por A? Pues sí, ¿no? El teorema 14, perdón, el teorema 4, me dice que cualquier variable multiplicada por su complemento es igual a 0. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, pues es igual a 0 más A negado, bueno, pues ese de A negado por B, pues no le puedo hacer nada. A negado por B lo dejo igual. Igual que A por B, hasta ahí no puedo hacerle nada. Pero B por B sí tiene algo, algún teorema que me ayude a decidir sobre B por B. Entonces, busquemos una función, un teorema que me diga algo de B por B. Pues es el teorema 3, que me dice que cualquier variable multiplicada por sí misma queda la misma variable. Por lo tanto, B por B, pues es igual a B. ¿De acuerdo? En el siguiente paso, vamos a ver qué podemos seguir reduciendo. Bueno, aquí tengo que el 0 se está sumando a una serie de términos, pero si yo asocio, por ejemplo aquí, si yo le pongo un paréntesis, pregunto, ¿estoy alterando para algo en alguna forma la función z? No, profe. Pues no, porque hay un teorema, el teorema 11, que me dice que yo puedo asociar las variables como yo quiera. No altero para nada una ecuación si yo pongo los paréntesis asociando un grupo de variables u otro. ¿Verdad? No lo altero para nada. Entonces, siendo así, todo lo que está en el paréntesis, yo puedo decir que es una sola variable. Esa sola variable estoy sumándola con 0. Entonces, hay un teorema que me dice, el teorema 5, que cualquier variable que se sume a 0, pues es igual a la misma variable. Por lo tanto, 0 más todo lo que está entre paréntesis, pues es igual a todo lo que está entre paréntesis. Por lo tanto, esto es igual a A negado por B más A por B más B. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Usaría sacar término común. Podemos sacar el término común, es decir, aquí tengo B, aquí tengo B, aquí tengo B. Significa que puedo sacar como factor común a B. ¿Y cuál teorema es el que me indica eso? Pues es el teorema 13.
visto de derecha a izquierda. Es decir, si lo veo de izquierda a derecha es una distribución. Si lo veo de derecha a izquierda, pues es una factorización. Bueno, pues entonces puedo factorizar B por A negado más A más 1. ¿Este 1 de dónde sale? Pues de esta B que está aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Siguiente paso. ¿Qué pasa si yo asocio estas dos? Como ya dijimos, podemos asociar las variables como yo quiera y no altero para nada el producto. Bueno, entonces, A más 1, ¿a qué es igual? Veo el teorema 6 que me dice que cualquier variable que se sume a 1 es igual a 1. Por lo tanto, esto que está asociado A más 1 es igual a 1. Por lo tanto, B que multiplica a negado más lo que quedó de resultado de la asociación de A más 1, que es igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? Aquí se vuelve a repetir el teorema anterior, es decir, tengo una variable que se está sumando a 1, por lo tanto, esto es igual a z igual a b por 1. ¿Y b por 1 a qué es igual? Pues cualquier variable que se multiplique a 1, pues es igual a b. Z es igual a b. Y este es el resultado, jóvenes, del ejercicio número 2. Es decir, la función original me decía esto, y por álgebra de Boole me dice que z es igual a b. Es decir, la función z se va a comportar exactamente igual que la variable de entrada b. Y así nos quedaría esa ecuación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver el ejercicio número 3. Bueno, ahí tenemos el ejercicio 3, que es una función llamada x, que es igual a por c por d, que suma a a negado por b por c por d. ¿Qué observan de inmediato? Bueno, pues observamos que a no puede ser factor común porque acá tenemos a negado. C en ambos términos, por lo tanto C es un factor común, igual que D, ¿verdad? B no puede ser factor común porque no está igual en ambos términos. Bueno, entonces lo que puedo hacer es una factorización. Y esto es igual a C por D, que es el factor común, que multiplica a A más A negado
anegado por B. Y así nos queda el primer paso de reducción. Bueno, lo que está entre paréntesis, busquemos en los postulados de Boole si algo puedo hacer con este paréntesis. Bien, abrimos nuestros postulados y revisemos si alguno de estos me ayuda a ejecutar alguna reducción en lo que está dentro del paréntesis. A ver si lo visualizan, por favor. La 15, profe. La 15, profe. Correcto. La número 15 me ayuda a hacer alguna reducción. Me dice que si yo estoy sumando una variable y le sumo el complemento de esa variable multiplicada por otra variable, me queda esto. Entonces, en otras palabras, yo puedo eliminar el complemento de la variable x. Entonces, para el caso de nuestro ejercicio, lo que podemos hacer es suprimir a negado. Entonces, x es igual a c por b, que multiplica a más b. Y si se fijan, pues ya ahí ya no puedo hacer más nada. Este puede ser ya un resultado correcto, pero yo prefiero volverla a distribuir para visualizar en qué contribuyó pues la reducción de esta función. Pues yo puedo distribuirla y me quedaría CD por A es igual a ACD. Es decir, estoy reacomodando las variables para que vayan en orden. Más B por C por D. Y esta sería mi función reducida. Pregunto, ¿está reducida? Pues pareciera que no. Si la comparo contra la original, es muy pequeña la reducción vista hacia, digamos, de manera matemática. Bueno, parece ser que hay una reducción muy pequeña. Sin embargo, si yo construyo el circuito, veríamos que aquí yo necesitaría en la función original una compuerta AND de 4 entradas. Y si se fijan, esa compuerta AND de 4 entradas ya no aparece en la función reducida. Además, por aquí necesito un inversor para construir anegado. Y este también ya no aparece en la función reducida. Entonces, parece pequeña la reducción desde el punto de vista algebraico, pero desde el punto de vista circuitos, sí es una reducción bastante significativa. Es decir, ya no estoy utilizando una compuerta AND de 4 entradas y un inversor para esta variable. Y así es como nos quedaría la función del ejercicio 3. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, vamos al ejercicio 4. Vamos a traernos esta función. Bien. En el ejercicio 4 tenemos una función llamada y. Aquí quisiera también comentarles un detalle que luego tenemos cuando ya diseñamos circuitos digitales. Hasta ahora pues le hemos llamado función z, y, x, pero la función de salida se puede llamar como nosotros queramos. Puede ser sensor, puede ser alarma, puede ser actuador, lámpara, luz, etc. Cualquier nombre de función puede ser y, x o z, ¿de acuerdo? Así que aquí matemáticamente, bueno, pues normalmente utilizamos literales, letras. Bueno, ahora tengo una función y
que dice que estoy multiplicando A por C negado más ABC negado. Entonces, de entrada, ¿qué observamos? Pues observamos factor común A y a C negado. Entonces, vamos a sacar como factor común A por C negado. Entonces, tenemos que A por C negado, que multiplica A1 más B. Y cualquier variable que le sumo B, perdón, cualquier variable que yo le sumo 1, el resultado es 1, por los teoremas de Boole. Entonces, esto es igual a A por C negado, que multiplica a 1. ¿De acuerdo? Este 1 salió de B más 1. Cualquier variable que multiplico por 1, pues es la misma variable. Entonces, esto es igual a A por C negado. Y así me queda la ecuación del ejercicio 4. Listo, terminamos el teorema 4. El ejercicio 4 está listo. Si hay alguna pregunta, me lo hacen saber. Bien, vamos con el ejercicio 5. Bien. Tenemos el ejercicio 5, que es la función y tenemos la multiplicación de este grupo de variables. Si se fijan, ahora estamos hablando de 4 variables de entrada, A, B, C y D, en algunos momentos negados, algunas de las variables. Bueno, ¿qué podemos observar en esa función? Aquí tenemos común a negado, B negado también es común, C no, porque aquí vale C y acá vale C negado, y AD negado. Es decir, hay 3 variables que son comunes en ambos términos, por lo tanto, este es igual a A negado, multiplica a B negado y a D negado, que son los factores comunes. Esto multiplica a C, no, perdón, el factor común, sí, aquí es C, más C negado. Lo que está dentro de paréntesis, cuando sumo una variable con su complemento, según el teorema 4, perdón, el 4 es para la multiplicación. Según el teorema 8, cuando yo sumo una variable con su complemento, el resultado es igual a 1. Por lo tanto, lo que está dentro de paréntesis, pues es igual a 1. Entonces, y es igual a A negado por B negado por D negado, que multiplica a 1. Este 1 sale de lo que estaba en el paréntesis. Cualquier variable multiplicada por 1, pues es la misma variable. Por lo tanto, esto es igual a A negado por B negado por D negado. Y es todo lo que puedo hacer con esa función. Así me quedaría la función y. Si hay alguna pregunta, me lo hacen saber, por favor.
Bien, pasamos al siguiente. Bueno, tenemos una función x que me dice que hay una suma de a por b negado más c, pero el resultado de esa suma está negada. Eso me lo dice este tilde que está fuera del paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿esto es igual a qué? Bueno, pues tengo que voltear a ver los teoremas. ¿En cuál de ellos me habla de una suma que esté negada? Revisemos nuestros postulados y si vemos los de Boole, no hay ninguno que me hable de una situación así. Pero si veo a los de Morgan, ahí sí existe un teorema que me ayuda a tratar un término que esté sumándose y que su resultado sea negado. Es el teorema 18. Me dice que si tengo una suma negada, yo la puedo convertir en una multiplicación, pero tengo que negar por separado a x y a y. Entonces, lo que puedo hacer aquí es aplicar ese teorema en el paréntesis. ¿Y esto sería igual a qué? Bueno, pues sería igual a a por b negado, todo negado, que multiplica a c bueno, aquí no necesito ese paréntesis, a c negado. Así me quedaría aplicando el teorema de De Morgan 18. Tengo una suma negada, la convierto en una multiplicación, pero tengo que negar por separado las variables que se estaban sumando. Eso fue lo que hice aquí. Le puse este paréntesis para poder señalar que toda la multiplicación está negándose. ¿De acuerdo? Bien, ahí tienen alguna pregunta, jóvenes. Bueno, ok. Entonces, lo primero que hice fue aplicar el teorema de De Morgan. Ahora, tengo aquí una multiplicación cuyo resultado está negado. ¿Qué puedo hacer aquí en este paréntesis? Bueno, pues ahora veo el postulado 19 de Morgan. Fíjense que aquí tengo una multiplicación que está negada, la puedo convertir en una suma, pero tengo que negar por separado los términos que se están multiplicando. Entonces voy a aplicar el teorema 19 en este paso. Entonces esto es igual, entre paréntesis, ¿qué tengo que hacer? Pues es separar las variables y negarlas por separado. A negado más B doble negado. ¿De acuerdo? ¿Por qué doble negado? Porque fíjense que ya estaba negado B, pero al aplicar el teorema de De Morgan, yo necesito volver a negar esa variable. Entonces me quedaría así. ¿De acuerdo? Y esto está multiplicado por C negado. ¿Alguna pregunta de ese paso, jóvenes? Yo, maestro, tengo una duda. ¿No podía utilizar la del teorema 20 para eliminarle el negado con el otro negado? El teorema 20, ¿este? Ah, este de aquí. Sí. A ver, ¿en dónde comentas que se puede negar, se puede aplicar el 20? ¿En este paso que estoy señalando? Sí, con el inciso B.
Bueno, con la B Lo negada. que- ¿O no? O sea, tú dices que aplica el teorema 20 porque X doble negado, pues elimina la negación. Pero resulta que aquí la que está negada es solamente B, no A. Oh, ya. O sea, esta negación que está fuera del paréntesis está negando todo el producto que está dentro del paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces no puedo aplicar ese teorema 20 porque aquí lo que está negado es nada más B, no A. ¿Ah? Entonces, vuelvo a repetir, lo que está dentro del paréntesis, el tilde, está negando el producto de A por B negado. Entonces no puedo aplicar ahí el teorema 20. Entonces lo primero que hago es aplicar el teorema de De Morgan. Esta multiplicación la convierto en una suma y vamos a ver ahora qué pasa. Ahora sí, lo que tú me estás diciendo, aquí tengo una variable que está doble vez negado. Ahora sí le aplico el teorema 20. Una variable que está doble vez negado es igual a la variable sin negar. Por lo tanto, X es igual a tilde más B. ¿Por qué B? Porque está doble vez negado, le apliqué el teorema 20 y es igual a B, que multiplica hace negado. Bueno, ahora lo único que me resta es distribuir la función y esto me queda A negado por C más B por C negado. Perdón, aquí es también C negado más B por C negado. Y así me queda la función. Aquí surge una pregunta muy visible. ¿Hubo una reducción de función? Si yo observo la original, pues hasta la veo más grande, ¿no? Sí, se ve más grande. Visiblemente se ve más grande. Pero fíjense que ocurrió aquí algo pues muy interesante. Si yo construyo el circuito original de la función booleana original, ¿qué compuerta tendría que utilizar para implementar la función x? Bueno, pues lo que está dentro de paréntesis me está involucrando una compuerta AND que multiplique pues a A por B negado. Obviamente pues aquí tendríamos que utilizar una NOT para negar a B. Y lo que se esté multiplicando a través de una compuerta AND la tengo que sumar con C, pero resulta que lo que está dentro del paréntesis está tildado. Es decir, se suma lo que está dentro del paréntesis y lo tengo que volver a negar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la compuerta que suma y que niega además? Pues es una compuerta complemento de la OR. Aquí, pues, a mí me gustaría que pudieran comentarme, cuando ustedes vieron esa asignatura previa a esta, pues no recuerdo si se llama matemáticas discretas o matemáticas para computadora. Hay una compuerta que es complemento de la OR. ¿Cuál es? ¿La hora exclusiva? No, esa es justamente eso, es una exclusiva. Pero hay otra que es complemento de la OR. SOR. La SOR, exacto. Bueno, la SOR es la exclusiva. No, jóvenes, se llama NOR. ¿Sí? Miren, si yo me voy a Proteus, aquí estoy mostrándoles en mi escritorio de Proteus, es el ejercicio que vimos ayer.
Esta que estoy señalando es la OR. Pero ¿cuál será la complemento de esta? Bueno, pues yo podría ponerle un inversor aquí afuera y ya estoy invirtiendo la salida. Pero para no hacer eso, yo utilizo una compuerta complemento a esta. Si no recuerdo el número del integrado que viene en sus prácticas, ¿qué número es la compuerta NOR? Yo puedo teclear NOR y yo le pongo aquí que quiero utilizar las compuertas de la serie 74L y aquí me dice justamente es la 74LS02. Vean, aquí está la compuerta NOR. ¿Qué diferencia? Bueno, aquí la voy a poner y la voy a colocar aquí. ¿Alguien está tratando no sé si me estoy oyendo cortado? Por aquí me llegó un mensaje de Teams de que tengo mala la señal. Por ahí oí a alguien que quiere intervenir, lo oigo cortado, no sé si quiera alguien preguntar algo. ¿No? ¿Continuamos? Estoy detenido porque estoy oyendo, alguien quiere hablar, pero lo oigo cortado. No sé si soy yo o es su internet. No, así se escucha, quién sabe por qué escucha, es José Adrián. Bueno, jóvenes. Entonces, esta es la compuerta NOR. También existe un complemento de la AND, que es la NAND. También por ahí en sus prácticas se van a topar con esa compuerta. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio. Si yo quiero implementar la función original, yo tendría que utilizar una NOR para esta función. Ahora veamos la función reducida. ¿Aparece una compuerta NOR en la función reducida? Es pregunta. Jóvenes, no sé si estoy con problemas de internet, no me comenta nada. La pregunta es, ¿en la función reducida aparece una compuerta NOR? La respuesta es no, jóvenes. Aquí lo que aparece es una OR que está sumando a estos dos términos. Si yo pusiera aquí un paréntesis y negara el paréntesis, ahora sí, esto sería una NOR, porque la suma está complementada. Pero como quedó reducida, tal y como quedó reducida, aquí no aparece esa NOR, aparece una OR, ¿de acuerdo? Entonces, aunque parece ser que no hubo una reducción, sí hubo un cambio de compuertas. En la original hay una NOR y en la función reducida o cambiada por Morgan no aparece esa NOR. Entonces imagínense la siguiente situación, que estamos en el laboratorio de electrónica del tecnológico y en alguna práctica yo les pido implementar esta función 6, tanto en la original, que yo les pido la original, implementen la función original, nada más. Y van con el ingeniero Dalet y le solicitan un circuito integrado que es la NOR, es decir, la 74LS02. Y resulta que Dalet en su inventario no tiene 74LS02.
No, pues jóvenes, no tengo compuertas NOR. ¿Qué harían? Bueno, pues el ingeniero lo que haría, bueno, pues voy a manipular esta función booleana por álgebra para eliminar la compuerta NOR. Y esto es lo que acabamos de hacer en el ejercicio 6. Hubo un cambio de compuertas, no así una reducción. Y básicamente los teoremas de De Morgan a eso me ayudan, a hacer cambios de compuerta, no tanto a hacer reducciones. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 7. Ejercicio 7. Bueno, se trata de una función y tenemos la suma de esos términos que se están multiplicando. De inmediato observo que A es factor común, igual que C negado. Entonces, ¿esto que es igual? Bueno, pues Y es igual a factor común A por C negado, que multiplica a 1 más B. Lo que está dentro de paréntesis, pues ya lo hemos visto en varios ejercicios, que cualquier variable que se sume 1, pues es igual a 1. Entonces esto es igual a A por C negado, que multiplica a 1. Cualquier variable multiplicada por 1, pues me queda la misma variable. Esto es igual a A por C negado. Y así me queda el ejercicio 7. Una reducción bastante significativa. Bastante simple porque me estoy ahorrando 1, 2, 3 compuertas. La que suma, la que multiplica y la que complementa a C. Entonces me estoy ahorrando ahí 3 compuertas. Y eso pues en espacio de circuito pues es bastante significativo. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí vamos con el ejercicio 8 que está, digamos, un poquito... como no estoy en el pizarrón del aula, digo, tratar aquí de hacerlo en Word luego resulta un poquito medio complicado por la forma en cómo lo edita uno. Vamos a ver si podemos quedar claros en cómo resolver el ejercicio 8. Bueno, ¿qué observamos? Bueno, pues tenemos unas llaves cuadradas que me dicen que están complementando todo lo que hay dentro de las llaves cuadradas. ¿Y qué hay dentro de las llaves cuadradas? Pues la multiplicación de dos términos. Entonces quiere decir que aquí está involucrada una compuerta NAND, porque lo que está dentro del paréntesis de las llaves cuadradas es una multiplicación. Por lo tanto, pero como está negada, pues obviamente lo que se está multiplicando hay que negarlo. Entonces no es una compuerta AND, sino una compuerta NAND. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si tenemos una multiplicación que se está negando, dice el teorema de De Morgan, el teorema 19, que si yo tengo una multiplicación negada, la puedo convertir en una suma, pero debo de complementar los términos que se están multiplicando. Bueno, pues voy a convertir el primer paso a Q. ¿Esto es igual a qué? Bueno, pues es igual a A negado
al negado, que se suma con C, y cierro la primera multiplicación y la niego, porque eso me dice Morgan, que tengo que, la multiplicación la tengo que convertir en una suma, pero tengo que negar los términos por separado. Entonces, el otro término es B más D negado, cierro el paréntesis y lo niego. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que apliqué es el teorema de De Morgan, donde se está multiplicando un par de términos cuyo resultado está negado. Entonces, esto lo convierto en una suma, pero niego por separado los términos. ¿De acuerdo? Ahora, si se fijan, en estos dos términos tengo una suma que se está negando en ambos términos. Entonces ahora aplico el teorema de De Morgan, que me dice que dos términos que se suman y están negando, los puedo convertir en una multiplicación, pero debo de negar por separado las variables. Entonces esto es igual a Q es igual, perdón, a y la vuelvo a negar y lo multiplico por C negado más B negado por B doble negado. A ver, jóvenes, si se entiende ese paso. Sí, profe. Sí se entiende, profe. Perfecto. Bueno, entonces aquí hay unos términos que están doble vez negado. Entonces hay un postulado que me dice que cuando una variable está doble vez negado, puede eliminar la negación. Entonces Q es igual a A por C negado más B negado por B. Y listo. Ahí quedó la ecuación 8. Entonces, igual que en un ejercicio anterior, pareciera que no hubo una reducción, pero sí hubo un cambio de compuertas. ¿Verdad? En lugar de utilizar una compuerta NAND, ya solamente utilizo OR y ANDS. Obviamente los inversores para complementar a C y a B. Lo que sucedió en la solución del ejercicio número 8. Bien, al final de esta clase, pues voy a compartir este archivo doc, donde fuimos resolviendo estos ejercicios de álgebra. Bien, el ejercicio número 9. Vamos a resolver el ejercicio número 9. El ejercicio número 9 es una función f que me dice que estoy sumando tres variables y la suma de esas tres variables está complementada. ¿Verdad? Pero si yo reviso los teoremas de De Morgan, no hay un teorema que me hable de tres variables que se estén sumando y a la vez se estén complementando. Bueno, pero el buen entendedor, yo puedo hacer aquí un truco, es decir, yo puedo asociar a X y a Y, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y yo puedo asumir que esto es un término que se está sumando con Z. Por lo tanto, ahora sí puedo
visiblemente aplicar el teorema de De Morgan, en donde dos términos se están sumando y su resultado pues está complementado. Como es una suma, pues yo la puedo convertir en una multiplicación. Bueno, pues entonces esto me quedaría igual a x más y, complemento, porque debo de complementarlo, que multiplica a z complemento. ¿De acuerdo? O sea, lo que hice fue esta suma convertirla en una multiplicación, pero necesito negar por separado los dos términos, x más y' por z complemento, perdón. Ya le había dicho ayer que es correcto decir primo o tilde si lo vemos desde el punto de vista del matemático, pero en electrónica estamos, digamos, más acostumbrados a decir complemento, porque la compuerta que complementa pues es la not, por eso es la palabrita esa de complemento, pero a veces se me va y digo tilde o apóstrofe, bueno, pues es desde el punto de vista matemático. Bueno, fíjense que lo que tengo entre paréntesis pues es otro teorema de De Morgan, que tengo una suma complementada. Esto lo puedo convertir en una multiplicación. Entonces, pero para hacerlo tengo que complementar por separado lo que está sumándose. Esto es igual a x complemento por y complemento por z complemento. Y listo. Es todo lo que podemos hacer ahí en esta función. En otras palabras, ¿qué sucedió? Bueno, pues se demostró que el teorema de De Morgan es el teorema 18, que dice que si dos variables se están sumando y cuyo resultado es negado, yo lo puedo convertir en una multiplicación, siempre y cuando niegue por separado las variables. Entonces, este ejercicio 9 me demuestra que el teorema 18 de De Morgan se aplica para 3, para 2, 3, 4, 5 variables, las variables que yo quiero. Entonces, fíjense que si yo tengo la suma de 3 variables y se está negando, yo la puedo convertir en una multiplicación de las 3 variables, pero negándose cada una de ellas. Y es todo lo que se trataba el ejercicio 9. Bien, finalmente el ejercicio 10. Permítame tantito que termine de hacer algo aquí en mi computadora, no me deja hacer nada. Okay. Bueno, entonces ahora tengo una función f que me dice que hay 3 variables que se están multiplicando, pero su resultado está negado. Pues entonces aquí observo que estamos hablando del teorema 19. Pero el teorema 19 nada más me habla de 2 variables que se multiplican y se niegan. La puedo convertir a una suma, pero debo de negar por separado los términos. Pero como aquí
me dice que son 3 variables las que están negándose, bueno, pues yo puedo asociar en medio, ahí en el paréntesis, yo puedo hacer esto. Y a X por Y, pues yo lo puedo tomar como un término que se está multiplicando con Z. Entonces, como aquí hay una multiplicación, yo la puedo convertir en una suma. Entonces, F es igual a X por Y X por Y, debo negarla, más Z negada. ¿De acuerdo? Entonces, esta multiplicación la convertí en una suma y negué por separado los términos. Ahora volteo a ver el paréntesis de X por Y, está todo negado. Entonces, ahora sí aplico tal y cual el teorema 19 de Morgan. Entonces, esto es igual a F igual a X negado. Bueno, no le voy a quitar todo el paréntesis. X negado era una multiplicación, la convierto en una suma. Cierro paréntesis y le sumo Z negado. Bien. Ahora, por los postulados de Volt, yo puedo eliminar este paréntesis y no me afecta para nada la función. Listo. Entonces, el teorema, el ejercicio 10, pues, ¿de qué se trata? Bueno, pues, me demuestra la solución de que el teorema 19 de Morgan se aplica para 2, para 3, para 4, todas las variables que yo quiera, siempre y cuando pues se cumple la condición de que se están multiplicando originalmente y la multiplicación está negada. Y listo. Hemos terminado con este grupo de ejercicios de álgebra de Born. Si hay alguna pregunta, pueden hacerlo en este momento, si no, para pasar a lo siguiente. Bueno, entonces pasamos a esta parte. Voy a ponerle en modo presentación. A un tema que llamamos mini términos y más términos. Todo grupo de variables podemos expresarla en términos mínimos o en términos máximos. Dice aquí la nota de la diapositiva que cada uno de los términos AND, esto que estoy señalando, X, Y, Z serían mis variables de entrada. De la tabla anterior yo las puedo expresar en términos mínimos o en términos máximos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si la variable de entrada vale 0, la expresión booleana debe negarse. Es decir, si X vale 0, debo de ponerle X negado, que multiplica a Y, como vale 0, pues entonces es Y negado. Z vale 0, por lo tanto es Z negado. Y a eso le voy a llamar el término mínimo M0 con M minúsculo. El siguiente término es 0, 0, 1. La variable que vale 1 es Z, por lo tanto, si la variable vale 1, no se niega. Entonces el término mínimo quedaría X negado por Y negado por Z. El siguiente término sería X negado por Y por Z negado. Es esto de aquí. El siguiente término es X negado por Y por Z. El siguiente término sería X por Y negado por Z negado.
El siguiente término es X por Y negado por Z. El otro sería X por Y por Z negado. Hasta que tenemos todos los términos en uno, sería X por Y por Z. Entonces, estos términos de esta manera están expresados en su producto de términos mínimos, porque se están multiplicando. Pero también puedo expresarlo en términos máximos. Aquí ahora hay que sumar las variables, pero si la variable vale 0, no se niega. Y si la variable vale 1, se niega. Es decir, lo contrario al término mínimo. De tal manera que el término máximo se representa con la letra M mayúscula, M0. El primer término sería X más Y más Z. El siguiente término sería X más Y más Z negado. Recuerden, en el término máximo vale 1, se niega. Mientras que si la variable vale 0, no se niega. El siguiente sería X más Y negado más Z. Y así sucesivamente hasta que están todas las variables en 1. X negado más Y negado más Z negado. A eso le llamamos términos mínimos o términos máximos. Aquí también es conveniente que se den cuenta que si yo tengo 3 variables de entrada, ¿cuáles son las posibles combinaciones que yo puedo tener en las entradas? Pues son estas que estamos viendo, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son los números que yo puedo representar en binario con 3 variables. Si yo le agregara una más, ¿cuántos posibles términos tendría? Pues tendría 16, del 0 al 15. Por lo tanto, tendría 16 términos mínimos o 16 términos máximos. Y remarco la letra O, es decir, yo puedo expresar en términos mínimos una función o en términos máximos. No puedo hacerlo revuelto. O es términos mínimos o es términos máximos. ¿Alguna pregunta de esta diapositiva? No. Okay. Dice que una expresión que se expresa en suma de términos mínimos se realiza sumando todos aquellos términos A que produzcan 1 en la función. Y de manera similar, una función que se expresa en producto de términos máximos se realiza multiplicando todos aquellos términos que produzcan 0 en la función. Ejemplo, de acuerdo a la siguiente tabla, expresar la función f1 y la función f2 en suma de términos mínimos y en producto de términos máximos. Bueno, me voy a llevar esto al Word para... Voy a copiar este ejercicio. Bien, esto le voy a poner como título álgebra de Boole para que ahorita que yo les pase este Word tengan claro pues que estos primeros ejercicios es de álgebra de Boole y lo que sigue es términos mínimos, términos máximos. Dejen nada más aquí arreglar este Word para que no se vayan a confundir a la hora que ustedes revisen este archivo.
Permítame tantito. Entonces, esto de aquí pues es álgebra de Boole. Y lo que vamos a hacer enseguida pues es correspondiente a términos mínimos y términos máximos. ¿Okay? Entonces voy a copiar la tabla. Está un poquito grande, pero bueno, no importa. Nada más voy a cuadricularla tal como la tengo en la diapositiva. Bien. Entonces aquí tenemos, bueno, voy a también a cuadricular esto de aquí para que lo podamos ver. Bueno, ok. Nada más permítame arreglar tantito la tabla. Ok. Bien, jóvenes, esto que estamos viendo le llamamos tabla de verdad. En un circuito digital, las tablas de verdad me indican cómo funciona. Entonces, tenemos variables de entrada que están definidas por X, Y, Z y variables de salida, en este caso definidas por mis funciones F1 y F2. Si volteamos a ver F1, aquí me está diciendo que la función F1 pues es un circuito digital que me dice que en este término mínimo vale 1, también en este otro término y en este término. Es decir, en los términos mínimos 1 existe F1 igual a 1. ¿De acuerdo? En el término mínimo 4, F1 también vale 1 y en el término mínimo 7 también F vale 1. Entonces lo que me están pidiendo es, en el ejercicio, que exprese F1 y F2 en suma de términos mínimos y en producto de términos máximos. Ok. Ok, ¿cómo hacemos esto, jóvenes? Como dice la diapositiva, una función expresada como suma de términos mínimos se realiza sumando todos los términos AND que produzcan 1 en la función. ¿De acuerdo? Entonces, voy a voltear a F1. Aquí le voy a poner
suma de términos mínimos. F1 ¿a qué es igual? Bueno, pues F1 tiene 1 en este término, lo voy a sombrear. Perdón, es este de aquí. En este término, F1 vale 1. Por lo tanto, ¿cuál es ese término mínimo? Porque estoy sumando términos mínimos. Es este de aquí, el término mínimo 1. ¿De acuerdo? Ahí los acabo de sombrear. Este término mínimo es el que produce un 1 en la función. Por lo tanto, F1 es igual a X negado. Vamos a que me traerme un apóstrofe. Esto sería igual a X negado por X por Y negado por Z. ¿De dónde saqué esto? De este término mínimo, jóvenes. Es decir, como estoy sumando términos mínimos, necesito multiplicar los términos que producen un 1 en la función. Entonces sería, el término mínimo sería X negado por Y negado por Z, más el siguiente término mínimo que produce 1 en la función, pues sería este y este. ¿De acuerdo? Déjame sombrearlo de otra manera para que se vea más claro. Le voy a poner aquí pues un amarillo. Este es el otro término que produce 1 en la función f1. ¿Y cuál es ese término? Pues sería x por y negado por z negado. Sería este término de aquí. El siguiente 1 que hay en la función f1 pues es este. Por lo tanto voy a también a sombrearlo. Ese es el otro término que produce 1 en la función. ¿Y cuál es ese término? Sería más x por y por z. Y así me queda la función f1 expresada en suma de términos mínimos. Es decir, estoy sumando todos los términos mínimos que producen 1 en la función. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, donde dice que produce, por un decir F1, produce 1. ¿Esos de dónde salen? ¿Es así como aleatorio, así por ejercicio o salen de alguna forma? Bueno, para este caso, así me lo marca el ejercicio. Aquí te lo estoy mostrando en la pantalla. El ejemplo dice, de acuerdo a la siguiente tabla, exprese la F1 y F2 en términos mínimos y producto de términos máximos. Es decir, así me están diciendo el ejercicio. Okay, obviamente, vamos a ver, por ejemplo, en la parte de diseño, que yo tengo que deducir esta tabla, ¿verdad? En función a algo que me piden. Pero aquí me están marcando que así se comportan F1 y F2. ¿De acuerdo? Sí, ok, gracias. Bueno, ahora vamos a expresar F2 en suma de términos mínimos. Busquemos aquellos términos que producen 1 en la función. Esto lo voy a marcar con verde. Bueno, pues para F2, este es el primer término que produce 1 en la función. Por lo tanto, sería igual a x negado por y
por z, más. El siguiente término que produce 1 en la función, pues sería este. ¿Y cuál es ese término? Pues sería x por y negado por z. Estoy viendo este. Sería x por y negado por z. El siguiente sería este. ¿Y cuál es este término mínimo? Pues sería x por y por z negado. Y listo, jóvenes. Aquí tenemos la primera parte del ejercicio. Me están pidiendo que exprese F1 y F2 en suma de términos mínimos. ¿De acuerdo? Sí. Si yo les pidiera que construyéramos este circuito, obviamente tendríamos que abrir Proteus y tener 3 variables de entrada. Para este caso, pues tendríamos que utilizar como variables de entrada a x, y y z, en lugar de a, b y c, a, b y d, x, y y z. Obviamente, pues este circuito ya no me sirve, tendría que construir este de aquí. Entonces tendría que utilizar una compuerta AND de 3 entradas, 1, 2, 3 compuertas AND de 3 entradas, sumadores y complementos. Y cuando yo le ponga todas estas combinaciones al circuito, es decir, cuando yo le ponga 0, 0, 0 a estos interruptores, es decir, que yo le ponga 0, si yo le pongo 0, ahí está en 0. Si las 3 variables valen 0, ¿cuánto vale la función F1? 0. Entonces, el LED que yo tenga de salida debería estar apagado. Si yo le pongo la combinación 0, 0, 1, F1, o el LED que yo le ponga debe estar encendido. Y así, si yo pruebo las 8 combinaciones, incluido el 0, el circuito me debe de dar exactamente tal como me dice la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Bueno, pues me parece muy conveniente que a manera de tarea, y no es evaluación ni nada por el estilo, se dieran a la tarea de construir estos par de circuitos y me comprobaran la tabla de verdad. Eso se los dejo ahí de tarea para la siguiente conexión. Sería muy interesante que, para que quede claro esto de los términos mínimos en base a una tabla de verdad, a la hora que yo construyo el circuito, cómo se comporta el circuito en base a lo que me dice la tabla de verdad. Es decir, el circuito me debe de comportar exactamente como dice la tabla de verdad, tanto para F1 como para F2. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Bueno, pero aún no hemos terminado el ejercicio. Me dice que también construya la solución en producto de términos máximos. ¿Y cómo se realizan los términos máximos? Dice aquí la diapositiva. De manera similar, una función expresada en productos de términos máximos se realiza
multiplicando todos aquellos términos que producen 0 en la función. Es decir, ahora estamos hablando de los términos máximos, ¿de acuerdo? Bueno, esa de los términos máximos a veces resulta un poquito más enredado, pero vamos a ver aquí cómo se hace. Producto de términos máximos. Y vamos a obtener la función f1 en producto de términos máximos. Bueno, para empezar, pues vamos a quitar estas sombras que le puse. Bueno, creo conveniente mejor dejarlo así para que ustedes lo tengan en el apunte. Y lo que voy a hacer ahora para el siguiente parte del ejercicio, los voy a sombrear de diferente manera. Bueno, entonces me dice que busque ahora todos aquellos términos en F1 que producen 0 en la función. Bueno, pues aquí veo el primero. Vamos a ponerle aquí un azulito. Este término es el que produce 0 en la función. ¿Y cuál término es? Pues es el 0, 0, 0. Pero ahora me piden que lo exprese en producto de términos máximos. Por lo tanto, ahora lo debo de expresar en términos máximos. Y como lo vimos en la diapositiva anterior, para expresar un término máximo tengo que sumar los términos. Pero si la variable vale 0, no se niega. Si la variable vale 1, se niega. Esto es así. Entonces es 0, 0, 0. Entonces, por lo tanto, abro un paréntesis. Sería x más y más z. Multiplico un siguiente término. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro por qué x, y, z? Porque los términos es 0, 0, 0. Y como voy a expresarlo ahora en términos máximos, entonces sería x más y más z. Ahora vámonos con el siguiente término, sería este, que vale 0 en F1. Entonces, ¿cuál es ese término máximo? Pues es el 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces sería 0, 1, 0. Entonces sería x más, vuelvo, se me olvida, es 0, 1, 0. Entonces y vale 1, por lo tanto se niega. Más z vale 0, por lo tanto no se niega. Y multiplico el siguiente término máximo que produce 0 en la función, que es este. Bueno, aquí pues me voy a enredar porque lo voy a volver a pintar de azul. Entonces, bueno, así lo voy a dejar, no lo voy a señalar porque pues ya los voy a confundir con el verde, ¿verdad? Que pintamos en la parte de términos mínimos. Bueno, pero ya sé que aquí hay un 0 en F1, por lo tanto sería el 0, 1, 1. Sería 0, 1, 1, por lo tanto sería x más y primo más z al negado. ¿De acuerdo? Busquemos otro término que produzca 0 en F1, pues sería el siguiente, sería este. ¿Sí? Y este sería el término máximo, sería 0, 1, 1. Por lo tanto, sería 0, 1, 1. Entonces sería, perdón, es el 0, perdón, el anterior fue 0, 1, 0. 0, 1, 0, estamos bien. Ahora este es el 0, 1, 1, sería x, y, perdón, este ya lo tengo. Este ya lo tengo, entonces más bien vámonos a este de aquí. Este
Este término pues sería el 1, 0, 1. Entonces sería 1, x negado, más y, más z negado. Multiplicamos el siguiente término, que es este. Y este término pues sería el 1, 1, 0. 1, 1, 0. Por lo tanto sería x negado más y negado más z. Y listo. Terminamos con la función f1 expresada en términos máximos. ¿De acuerdo? Producto de términos máximos. Ok, ahora vamos con f2. Abrimos el primer paréntesis para multiplicar el primer término máximo. Para f2 sería el primero, y de hecho serían los tres primeros. Eso los puedo de una vez sombrear. Y entonces estamos hablando de que los primeros términos máximos producen 0 en f2. Por lo tanto, sería 0, 0, 0 el primero, x más y más z, que multiplica al siguiente término máximo, que es el 0, 0, 1. Sería x más y más z negado. Y el siguiente pues es el 0, 1, 0. Sería x más y negada más z. Ahí tenemos los primeros tres. ¿De acuerdo? El siguiente sería este. Es el 1, 0, 0. Entonces multiplico con el 1, 0, 0. X negado más y más z. Y por último tenemos el 1, 1, 1. 1, 1, 1. X negada más y negada. Y listo. Hemos terminado el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos las dos funciones expresadas en términos mínimos y las dos funciones en términos máximos. Bien, jóvenes, desde el punto de vista matemático, ¿qué observo en ambas funciones? Si yo le expreso en términos mínimos, ¿qué representa en circuito con respecto a términos máximos? Bueno, si ustedes construyen como lo van a hacer, las funciones f1 y f2 en términos mínimos, pues van a observar que van a utilizar unas compuertas AND y el producto de esas compuertas AND las van a sumar a través de compuertas OR. En términos máximos tenemos que estamos multiplicando sumas. Lo único que va a pasar en el circuito, desde el punto de vista visual, es que el orden de las compuertas AND es diferente a los términos mínimos. Pero al final de cuentas, jóvenes, si un circuito lo construyen en términos máximos, produce el mismo resultado en la tabla de verdad que en términos mínimos. Lo único que hay de diferencia es la forma en cómo están distribuidas las compuertas AND y las compuertas OR, ¿de acuerdo? Entonces, la tarea que se les quedaría, pues, es que construyan este par de circuitos, tanto en mínimos como en máximos, para que comprueben cómo se comportan esos circuitos en la tabla de verdad. Lo que deben de obtener de resultado es que ese circuito se debe de arrojar estos resultados en estos términos mínimos.
o en estas variables de entrada, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a hacer esto? En Proteus ustedes van a manipular sus interruptores para introducir los términos mínimos, es decir, o términos mínimos o términos máximos, claro. Entonces, la combinación 000 sería la que están viendo en pantalla. La combinación 001 en las variables de entrada, pues sería mover el interruptor, el primer interruptor a 1, y aquí tengo la combinación 001. El siguiente término sería 011. Muevo este interruptor a la posición 1, y ahí tengo la combinación 011. Y así sucesivamente hasta el término mínimo o máximo 7, ¿de acuerdo? Y lo que van a ustedes a comprobar es justamente que la tabla de verdad se va a comportar exactamente igual en términos mínimos o en términos máximos, ¿de acuerdo? Sí. Ok. La siguiente diapositiva habla pues de que el complemento de una función que está en términos mínimos, precisamente su producto de términos máximos es su complemento. Si yo manipulo por álgebra la función F1 que está en términos mínimos, si yo hago allí un juego de teoremas de Morgan y de Boole, yo llego a esta función. En otras palabras, el término máximo es el complemento del término mínimo, o al revés. El término mínimo es el complemento del término máximo. Pero al final de cuentas, pues ambas funciones deben de generar el mismo comportamiento en el circuito, ¿de acuerdo? Entonces, en los libros pues de texto, también utilizan una nomenclatura como la que están viendo aquí en pantalla. Utilizan la letra epsilon para expresar una función en suma de términos mínimos. Por ejemplo, tenemos la función f, y entre paréntesis me dice que la función f depende de las variables a, b y c. Y esto es igual a la sumatoria, y entre paréntesis ponen 1, 4, 5 y 7. ¿Qué significa este 1, 4 y 7, 5 y 7? Bueno, pues que en los términos mínimos 1, 4, 5 y 7 existe un 1. Es decir, si yo me voy a esta tabla de verdad y asumiera pues la función f como parte de esta tabla de verdad, bueno, pues obviamente estas variables de entrada no se llamarían x, y, z, se llamarían a, b y c. Y me dice que en estos términos hay un 1, es decir, en el 1, en el 4, en el 5 y en el 7 existirían un 1. Esto es lo que me dice esta función, ¿verdad? Y luego me pide el ejercicio, en el ejemplo de la pantalla, que esta función original la exprese en producto de términos máximos. El producto de términos máximos, bajo otra nomenclatura más, digamos, más reducida, se expresa como un 2 romano, ¿de acuerdo? Y esto me simplifica la vida, jóvenes. Es decir, una función que yo la exprese de esta manera, yo la puedo pasar a producto de términos máximos muy rápido. ¿Cómo? Simplemente que en los términos donde no exista 1, pues hay un 0, necesariamente. En una tabla de verdad donde no hay 1, hay un 0. Entonces yo observo la función original, dice que hay un 1 en 1,
en 4, en 5 y 7. Entonces, ¿cuáles son los términos que me faltan? Pues me falta el 0, me falta el 2, el 3 y el 6. Quiere decir que en esos términos existe un 0. Y rápidamente yo puedo hacer el cambio a esa nomenclatura. Por ejemplo, jóvenes, yo tengo aquí esta función. Copy y la voy a pasar aquí a Word. Y el ejercicio me dice que le voy a poner como título cambio de una función expresada en producto de máximos, términos máximos a mínimos. Bueno, fíjense que aquí la función x, y, z está expresada en producto de términos máximos. ¿Cómo lo sé? Porque aquí aparece ese 2 romano. Si aquí apareciera la epsilon, entonces sería suma de términos mínimos. Pero como me aparece ese 2 romano, eso me indica que esto es un producto de términos mínimos. ¿De acuerdo? Perdón, pero esta es es términos máximos, no producto de términos mínimos. Bueno, entonces, jóvenes, ¿cómo le hago para hacer la conversión a términos mínimos? Bueno, pues aquí nada más le pongo la letra epsilon. Déjame ver si la encuentro. Epsilon. Más símbolos. La letra epsilon. Aquí está. Epsilon. La inserto. Entonces, esto es igual a el producto de aquellos términos que no aparezcan en el producto de términos máximos. ¿Cuáles me faltan? Pues si son 3 variables de entrada, solamente puedo tener del 0 al 7. Por lo tanto, aquí me falta el 3, perdón, primero el 1, el 3, 6 y 7. Listo. Fíjense que con esta nomenclatura rápidamente hago el cambio de una función que está expresada en una forma a la otra. En cambio, si lo hubiera hecho por álgebra, pues obviamente me hubiera tardado aquí un ratito en manipular una función de este tamaño para convertirla a la otra por medio de álgebra. ¿Verdad? Con esta nomenclatura, pues lo hago bien rápido. Y en algunos textos de electrónica digital, pues también se trabaja con este tipo de nomenclatura. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí le dejaríamos el día de hoy. Voy a compartir el archivo para que lo tengan. De cualquier manera, lo que vayamos metiendo en los siguientes días, pues lo vamos a actualizar. Oye, Clau. Bien, entonces voy a pasarles el archivo doc que acabo de hacer.
Bien, ahí está en el chat, jóvenes, ya el archivo de álgebra de Boole y lo que estuvimos haciendo de términos mínimos y términos máximos, para que lo tengan. En ese mismo archivo pues lo iremos actualizando conforme vayamos haciendo ejercicios que nos vayan pidiendo ahí los apuntes. Y por el día de hoy pues terminamos la conexión, jóvenes. Nos estaríamos conectando el día viernes, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Les recuerdo ahí, por favor, que trabajen en terminar su competencia 2, ¿de acuerdo? Muchos de ustedes ya terminaron la actividad número 1 de la competencia 2, pero en todas las prácticas todavía faltan algunos. Bueno, todavía les faltan varias de subirlas para poder yo empezar a hacer la evaluación ya de la competencia 2. Sí, Carla, ¿quieres hablar? No, maestra. Ok, bueno. No sé si Carla está tratando de comunicarnos algo, no le alcancé a escuchar. Bueno, entonces si no hay más que comentar, jóvenes, pues terminamos la conexión del día de hoy y nos estaríamos conectando el día viernes para continuar con este asunto de el álgebra de Boole, términos mínimos y términos máximos. Que tengan buen día. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.